de Mexicali, Baja California. Yo soy alumno de noveno semestre de la Universidad Autónoma de Baja California, ya a punto de ser interno, ¿no? Casi, casi. Y la verdad, ahorita estoy muy feliz, estoy muy emocionado y muy agradecido de la oportunidad que me dieron nuestros compañeros de la UA. Muchas gracias por esta invitación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la estimulación cerebral profunda en obesidad, o también conocida como Deep Brain Stimulation, ¿no? De hecho, comúnmente se habla como DBS, ¿no? Así nada más para no complicarnos mucho. Entonces, esto está muy interesante. A mí, la verdad, yo tuve mucha interacción con los DBS, sobre todo el verano pasado, que estuve haciendo un verano de investigación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde yo vi a muchos pacientes que tenían dispositivos de DBS, pero eran pacientes de Parkinson. Entonces, de hecho, la mayoría tenían respuestas muy favorables, la verdad, muy pocos efectos secundarios, y es una técnica que la verdad es muy interesante a mí en lo personal, este, que me gusta mucho y me llama mucho la atención a la neurocirugía. Se me hace algo como que incluso lo puedes llegar a considerar como algo llegando a lo mágico, no sé, como algo casi imposible. Es como, o sea, modular la actividad cerebral es algo que pues llega a ser impresionante, ¿no? Entonces, obviamente es una técnica que no tiene mucho tiempo, es una técnica que todavía se está, pues perfeccionando, por así decirlo, pero, entonces, de un tiempo para acá, se empezó a pensar que podría funcionar para la obesidad y ahorita vamos a ver por qué. Y la verdad es algo muy, muy, muy interesante. Entonces, básicamente, como dicen lo de, ay, si tuviera un chip en el cerebro que me hiciera pensar esto, aquí más o menos, no digo que funcione exactamente igual, pero por ahí va. Entonces, no sé, a mí en lo personal esto se me hace muy interesante. Entonces, antes de hablar del DBS en obesidad, entonces primero tenemos que definir qué es la obesidad, ¿no? Que así a grandes rasgos, como lo define la OMS, es una acumulación excesiva de grasa que nos puede terminar produciendo diferentes problemas en la salud. Entonces, básicamente, es un aumento del tejido graso, de manera excesiva. Entonces, también podemos tener ciertos parámetros que nos pueden decir, ok, una persona es obesa o cuando una persona tiene sobrepeso o cuando una persona tiene un peso normal, por así decirlo. Como lo es el IMC o el índice de masa corporal, que se considera que una persona es obesa a partir de los 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Y a partir de ahí la obesidad se va a dividir en diferentes grados, pero a final de cuentas es obesidad. Entonces, el IMC no es una medida perfecta, el IMC puede variar, todo dependiendo de la masa muscular del paciente. Puede que tenga un IMC alto, sin embargo, es mayormente músculo, no todo el tiempo va a ser grasa. Incluso también el agua puede afectar esto. Entonces, el IMC es como si fuera de tamizaje, ¿no? Entonces, no es exacto para diagnosticar obesidad. Ahí es cuando vamos a entrar con lo que es la bioimpedancia y todos estos dispositivos que analizan el porcentaje de grasa en el cuerpo. Pero el IMC es una manera fácil de poder más o menos detectar la obesidad en las personas. Entonces, la obesidad es un problema que todos como estudiantes de la salud, como internos, como pasantes, como médicos generales, especialistas, yo creo que la obesidad la debemos de tener bien presente en nuestras mentes y en nuestro día a día. ¿Por qué? Sobre todo los que somos de México, pero en general incluso los que están en Estados Unidos o los que están en otras partes del mundo, la obesidad es una condición muy presente. Según cifras de la OMS, en 2022, más de 1,000 millones de personas son obesas. Entonces, aproximadamente, de estas, 650 millones son adultos, 340 adolescentes y 39 son niños. Entonces, estos son números, pues, la verdad, preocupantes. Son números muy, muy altos que nos deberían, pues, llamar la atención. Y hablando en especial de nuestro país, que es un país con altos índices de sobrepeso y obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2021 el 31.8% de los hombres adultos y 41.1% de las mujeres son obesos.
Entonces, aproximadamente, hablando en números redondos, entre 3 y de cada 10 personas en México, 3 o 4 son obesas. Entonces, pues, esto sí es algo, la verdad, muy preocupante. ¿Por qué? Porque la obesidad, pues, no solamente es, okey, aumento de grasa y ya, sino como bien sabemos, la obesidad mata. La obesidad, pues, no nos vamos a morir de obesidad, ¿no? Sin embargo, la obesidad predispone a padecer de muchas patologías, sobre todo la principal causa de muerte en México y en el mundo, las cardiopatías, ¿no? Pero también la diabetes, también la obesidad es factor de riesgo para un montón de cosas, también ciertos tipos de cáncer, perdón. Entonces, son muy altos los números, este, que nos causan, pues, problemas relacionados con la obesidad. Entonces, es un problema de salud pública, es un problema que tenemos que, pues, estar bien conscientes de ellos, desde los médicos de primera atención hasta los subespecialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy probable que no es muy probable, es sí o sí vamos a ver diario pacientes con obesidad y sus problemas relacionados. Entonces, pues, básicamente, como que la teoría más vieja, por así decirlo, a simples rasgos, la obesidad está dada por el incremento del consumo de calorías y una disminución en la quema, ¿no? Y pues eso también influenciado o afectado por el consumo de grasas saturadas, carbohidratos, menos vegetales y disminución de la actividad física, que al final viene lo mismo, ¿no? Aumento de las calorías que tú consumes y no las quemas. Y eso al final de cuentas, pues se termina depositando. Entonces, sin embargo, pues nosotros vivimos en una, me recuerda una frase una película, vivimos en una sociedad, este, donde pues básicamente es una sociedad de consumismo. En todos lados, todos lados, salgas a la calle más cercana que tengas, vas a tener un anuncio de comida, comida deliciosa, comida que la miras y dices, yo quiero eso. Pero este anuncio, este marketing está hecho para que tú digas eso. Obviamente, te ponen comidas altas en carbohidratos, altas en grasas, que van a ser muy llamativas para el ser humano. No te van a poner no sé, por decir, un pollo con arroz o pescado así empapelado, obviamente no, porque para la mayoría de las personas, pues, eso no es muy apetitoso. Entonces, utilizan técnicas, utilizan también maquillan la comida, también utilizan ciertos colores que estimulan todavía más el hambre en las personas. Entonces, básicamente, la sociedad en la que vivimos, nos impulsa a comer más y al mismo tiempo comer peor. Entonces, ese es otro de los problemas, pues, que afectan a las personas con obesidad, que no te la ponen nada fácil, o sea, tú quieres ponerte a dieta, tú quieres tratar de comer lo más balanceadamente posible y tu estilo de vida no te lo deja. O sea, tienes la facilidad de ir a comprar algo muy barato, pero al mismo tiempo no es nada sano. Entonces, básicamente, la sociedad nos lo complica un poco. Como les comentaba, así a simples rasgos, la obesidad se da por el exceso de energía que se almacena y la que se gasta, pues es muy poquito, hay un desequilibrio, ¿no? Sin embargo, no solamente es la energía que consumes y la que quemas, sino el proceso de desarrollar obesidad es un poquito más complicado de eso. Como es un problema, yo creo que es el principal problema a nivel mundial en cuestión de salud, se ha investigado mucho y se han descubierto muchas cosas. Sobre todo que la calidad de los nutrientes pueden ser muy importantes para el control de peso, no solamente la cantidad de calorías, sino de las calorías que estás consumiendo, qué calidad tienen. Y no solamente eso, sino también la genética, la epigenética y como les había comentado anteriormente, el ambiente influyen en eso. Entonces la obesidad tiene un componente fisiopatológico este, que va a haber ciertos cambios en nuestro sistema nervioso central que presentan las personas con obesidad a diferencia de las personas que no tienen obesidad. Y esto es lo que nos lleva al Deep Brain Stimulation, que vamos a hablar un poquito más adelante de él. Entonces, las comidas que tienen buen sabor y que son altas en calorías van a afectar
sobre todo al hipotálamo, que se encarga principalmente del metabolismo energético y el control de la ingesta de comida, y también al sistema límbico, que se va a encargar principalmente de la recompensa y el estado de ánimo. Entonces, ¿quién no se ha sentido muy bien cuando después de un día muy pesado en, no sé, en el hospital, sales tarde, te regañaron, no sé, incluso los internos los guardaron, están muy cansados, muy de malas, pero que piensan que los puede hacer sentir mejor? No, pues se ponen a imaginar, no, pues a mí la verdad me haría sentir súper bien una Western Bacon del Carl's Jr. o una pizza de la Pizza Hut o no sé. Entonces pensamos en comida y nos empezamos a sentir bien. Entonces, eso tiene componente en nuestro sistema nervioso, o sea, sí tiene su base neurocientífica, por así decirlo. Entonces, como les había comentado, hay ciertos núcleos en el hipotálamo que nos van a ayudar a la regulación del metabolismo energético y también como del control en el consumo de alimentos, que son estos, principalmente el paraventricular, el ventromedial y el arcuato. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, en este esquema podemos ver aquí el hipotálamo y se divide en dos, cómo es el hipotálamo de una persona con obesidad y el hipotálamo de una persona que no tiene obesidad. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de células en el núcleo arcuato, que es ARC. En el núcleo arcuato tenemos las células relacionadas con propio melanocortina, perdón, que son las POM cells, estas de aquí. Y tenemos las relacionadas a péptido autin, algo así, el AGRP, la verdad no recuerdo el nombre exacto, es un nombre un poquito raro, y relacionadas a péptido Y, que son básicamente las POMC, son las que nos disminuyen la cantidad de comida ingerida, o sea, nos controlan el comer y aumentan el consumo de energía. Y todo lo contrario, las otras neuronas, las AGRP, estas se encargan de hacer lo contrario, de disminuir el consumo de energía y aumentar el consumo de alimentos. Entonces, así normalmente, fisiológicamente, cuando nosotros tenemos un aumento de insulina y de leptina, que básicamente es cuando nosotros ya comimos, entonces se desata una cascada de señalización que a final de cuentas termina estimulando a las POM cells. Entonces, estas inhiben a las otras, como pues tienen que hacer su acción, las paran a las otras y van al núcleo paraventricular del hipotálamo, que estamos igual en el hipotálamo, y a final de cuentas termina teniendo ferencias hacia el núcleo del tracto solitario y otras partes de nuestro sistema nervioso central, que a final de cuentas la acción es aumentar la quema de energía, por así decirlo, el consumo, y disminuir el consumo de comida. Entonces, lo normal, ¿no? Nosotros pensamos, ya comimos, teníamos hambre, ya comimos, ok, ya no sentimos hambre ni queremos comer. Lo normal, ¿no? Sin embargo, ya hemos escuchado mucho que la obesidad es un estado proinflamatorio crónico. Entonces, aquí lo que pasa es que el tejido adiposo sirve y produce, más bien, muchas citocinas proinflamatorias, como lo es el TNF-alfa, la interleucina 1 beta y la interleucina 6, que son proinflamatorias. Entonces, básicamente, lo que hacen estas citocinas es que terminan inhibiendo a las POM cells, entonces terminan inhibiendo la acción de la leptina y de la insulina, y a final de cuentas termina predominando la acción de las otras células. Entonces, a final de cuentas, se termina haciendo lo contrario, aumenta el consumo de comida y disminuye la quema de energía o el consumo de energía. Entonces, básicamente por eso en una persona con obesidad sienten la necesidad de comer más y su metabolismo energético no es tan acelerado, por así decirlo. Entonces, no es algo de que, ay, que están acostumbrados a comer mucho y se van a meter mucha comida. No, sino es que debido a esto, sienten la necesidad de comer más. O sea, así como si tuvieran hambre, como si no hubieran comido nada, lo siguen teniendo. Entonces, no es algo que nada más es como que, ay, si no tienes hambre, pues no comas, no es tan sencillo. Entonces, lo que les comentaba, el tejido adiposo va a producir citocinas proinflamatorias
que a final de cuentas va a provocar un daño en el hipotálamo. Entonces, también esto es en cuanto al consumo de comida. Y lo otro que les decía, relacionado al sistema límbico, principalmente el núcleus accumbens y el núcleo ventral pálido, estos van a producir respuestas hedónicas, o sea, nos van a causar la sensación de placer, nos van a hacer sentir bien al comer. Incluso con el solo hecho de pensar que queremos comer algo, nos vamos a sentir bien. Si bien en realidad es el sistema de recompensa involucra diferentes vías, sobre todo dopaminérgicas. Entonces, unos estudios, según Stice et al. Y colaboradores, más bien. Entonces, en sus estudios descubrieron que a diferencia de los individuos delgados, los individuos con obesidad experimentan una mayor activación de la corteza gustatoria y la región somatosensativa en respuesta a la anticipación y consumo de comida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con obesidad, al pensar en comida, tienen una mayor activación de este sistema, a diferencia de las personas delgadas. Entonces, se sienten más felices con el hecho de pensar que van a comer, ¿ok? Sienten un mayor placer, decir, voy a comer esto y se emocionan, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero hay un efecto contrario después, que una vez que consumen el alimento, tienen lo contrario, tienen una menor satisfacción. Entonces, las personas con obesidad, al pensar en comer, tienen una elevada respuesta satisfactoria. Sin embargo, cuando comen, esta respuesta disminuye muchísimo. No sienten tanta satisfacción al comer como cuando lo hacían al pensarlo. Y todo lo contrario, en las personas que no tienen obesidad, al pensar en comida, no sienten tanto placer. Sin embargo, una vez que comen, sienten una sensación de placer, pues, bastante significante. Entonces, también, por ejemplo, aquí en este estudio, donde se comparó eh, personas con obesidad y con peso normal, se dieron dos sustancias. Una, pues, un batido de chocolate muy rico y una sustancia que no tenía tanto sabor. Entonces, esto es antes de consumir. Entonces, las personas con peso normal no tenían una respuesta muy alta y las personas con obesidad sí. Entonces, después, al ya haber recibido la comida, al ya haberse alimentado, las personas con peso normal sí tenían una alta respuesta y las personas con obesidad no. ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando, cuando las personas con obesidad comen y no sienten tanta satisfacción como lo pensaban antes, eso los va a predisponer a comer todavía incluso más para poder llegar a esos estándares de satisfacción que tenían. Entonces, necesitan comer más para poder compensar esa respuesta. Sienten que comieron, no se sintieron tan bien, sienten que necesitan comer más todavía para sentirse todavía mejor. Pero la respuesta de placer, por así decirlo, conforme se va aplanando la curva, entonces llega un límite donde ya no vamos a sentir tanto placer al comer. Entonces, estas dos áreas, ya sea relacionada al sistema límbico o al hipotálamo, ya sea de la respuesta, de la recompensa, perdón, o de la modulación de la cantidad de comida que consumimos, pues básicamente son objetivos de la estimulación cerebral profunda. Entonces, primero que nada, ¿qué es la estimulación cerebral profunda? Primero, se propuso que con ciertos estímulos de alta frecuencia, gracias a un electrodo, en los núcleos talámicos nosotros podíamos modular la actividad de las neuronas de esos núcleos. Entonces, principalmente se comenzó para el síndrome del temblor esencial y para el temblor parkinsoniano, que de hecho sí se utiliza el Deep Brain Stimulation para estos dos y se tiene muy buenas respuestas. Entonces, así es como se comenzó. Sin embargo, bueno, antes que nada, pues básicamente lo que hace el DBS es producir una lesión en esas neuronas de ese núcleo específico, pero es una lesión funcional.
Entonces nos va a ayudar a modular. Es como, así lo dije una vez, como a términos sencillos, las neuronas están, por así decirlo, están locas, entonces tú las agarras con una cuerda, sí, las lesionas con la cuerda, pero de todas formas las estás controlando, entonces estás teniendo una respuesta benéfica. Sin embargo, pues puedes tener efectos secundarios. Sí, y aparte, estos núcleos son muy pequeños, los grupos de neuronas son muy pequeños, entonces no es exacto, no es como que metes el electrodo y llegas directamente a esas neuronas que efectúan esta respuesta. Entonces, se introduce una guía por cirugía estereotáctica, o sea, es una cirugía que es muy exacta, muy milimétrica, hacia la estructura que se necesita, pues, controlar, por así decirlo. Y luego, una extensión del cable que está conectado al electrodo se tuneliza subcutáneamente para finalmente conectarlo a un generador de impulsos o un marcapasos, básicamente. Es como si fuera un marcapasos para el cerebro, por decirlo de una manera burda, ¿no? Entonces, se tiene el marcapasos aquí en el pecho subcutáneamente y el cable pasa hasta llegar finalmente al electrodo que está en los núcleos profundos. Entonces, el generador de impulsos, o también le podemos decir marcapasos, se programa con diferentes configuraciones, dependiendo qué es lo que queramos nosotros, pues por así decirlo, tratar. Se puede modificar la amplitud de los impulsos, el ancho, la frecuencia, y se puede encender, apagar o apagar a demanda. Entonces, si se necesita apagar el dispositivo, se hace sin mayor complicación. Entonces, como les comentaba, el núcleo, el núcleo medio del hipotálamo, el núcleo ventral medial, perdón, se relaciona como el centro de saciedad. Entonces, este núcleo básicamente regula que nosotros ya no comamos. Y el área hipotalámica lateral como el centro de alimentación, o sea, el centro donde nosotros estimulamos el comer más, ¿no? Entonces, los dos núcleos son objetivos terapéuticos para nosotros poder modular esta actividad en la obesidad. Entonces, se ha sugerido implantar dispositivos en todos estos núcleos. Y lo que les comentaba, son pequeños, entonces modular su actividad es un reto, no es tan sencillo como les decía, no es como que metamos el electrodo y ya llegué a las neuronas y ya las voy a controlar bien fácil, no. Son núcleos muy pequeñitos, muy, muy, muy pequeños, entonces esto es lo que puede complicar. Entonces, en los últimos años, se ha propuesto utilizar la estimulación cerebral profunda en estos núcleos, en estas áreas del cerebro, para poder modular el comportamiento o la ingesta de comida en personas con obesidad. Entonces, se ha hecho una serie de reportes de casos. Ha habido diferentes estudios donde se toman diferentes casos y se aplican ciertas configuraciones del DBS. Por ejemplo, Hamann y colaboradores tuvieron un hombre de 50 años, 190 kilos y medio, con un IMC de 55.1. Primero se realizó esta configuración, la frecuencia de 130 Hz, 60 microsegundos y 2.8 voltios. No pasó nada. Entonces, después se ajustó. Les digo, no es exacto, entonces esto es como, por así decirlo, no exactamente prueba y error, sin embargo, se tiene que hacer modificaciones. Se ajustó y finalmente la persona tuvo una disminución de 12 kilogramos de peso, entonces, logró controlar su ingesta de comida. Sin embargo, tuvo problemas para dormir. El DBS le causó insomnio. Entonces, pues, tuvieron como pues dijeron, si no lo deja dormir, pues lo vamos a pagar durante las noches. Sin embargo, esta persona, tuvo atracones en las noches. Entonces, ahí su disminución de peso, pues, terminó. Entonces, ese es uno de nuestros casos, que el objetivo era el hipotálamo ventromedial. Entonces, en el área hipotalámica lateral, Whiting y colaboradores tuvieron microestimulación en este área en 3 pacientes, lo que les produjo sensaciones de náuseas. Y además no hubo muchos cambios. Sin embargo, se cambió a una estimulación monopolar y se observó que disminuyeron su peso. Además, aumentó la tasa metabólica. Entonces, dos,
dos de los individuos tuvieron disminución de peso y uno cambió sus hábitos alimenticios, sintió que necesitaba comer menos. Entonces, el área hipotalámica lateral podría ser una buena opción a la hora de aplicar esta estimulación cerebral profunda en pacientes con obesidad. Obviamente son pacientes que son refractarios a tratamiento, que incluso se puede preferir a la cirugía de bypass gástrico. Entonces, de hecho, hay un caso más adelante. Ah, no, este no es, pero es el que sigue, creo. En el nucleus accumbens, que es más del sistema límbico, Harad et al, pues, pensaron en este núcleo, dijeron, bueno, en una mujer de 19 años con obesidad que tuvo una lesión hipotalámica debido a que tuvo un craniofaringioma, entonces le realizaron una cirugía y pues terminó lesionada una región. Entonces se puso el DBS. Después de 14 meses, su peso se redujo de 151 kilogramos a 138. De hecho, esta mujer refirió que tuvo como una sensación como de placer, que podía controlar mucho mejor su comida y no se sentía tan mal. Entonces, ese es otro, podría ser otro objetivo. Entonces, en otro estudio de Tronier y colaboradores, una mujer con un IMC de 66 y además depresión, sin respuesta a tratamiento, tuvo un bypass gástrico. Sin embargo, no tuvo mucha respuesta. Entonces, se optó por utilizar el DBS y después de un año bajó hasta 106 kilos, casi 80 kilogramos. Y tuvo alteraciones también en sus hábitos alimenticios, lo que hizo que se sintiera como que tenía una alimentación eficaz, que se alimentaba muy bien. Entonces, esto afecta sobre todo al sistema de recompensa. Entonces, podría ser un buen blanco terapéutico, ¿no? Finalmente, como conclusiones, tenemos que la obesidad, pues, es un problema mundial. Es un problema que tenemos que tener, bien presente y que podemos hacer mucho, o por lo menos podemos poner nuestro granito de arena para poder disminuir, la magnitud de este problema. Obviamente, se necesita un cambio en los patrones de alimentación y de actividad física. Yo sé que, pues, la vida en pleno 2022, incluso en los años venideros, lo va a ser un poco difícil. Sin embargo, pues, se tienen que encontrar estrategias para poder combatir esto. Yo sé que la sociedad en la que vivimos, pues, es una sociedad de consumismo y de todo rápido y lo que nos haga feliz, sin pensar a futuro mucho. Entonces, aquí hay una serie de factores que se tienen que ver. En ciertos casos, porque el DBS o la estimulación cerebral profunda, no es para todos los casos, obviamente, no es como que un paciente ya tiene obesidad y ya de volada DBS, ¿no? O sea, a final de cuentas, es una neurocirugía, es una cirugía invasiva, entonces puede tener muchos efectos. Entonces, en ciertos casos puede llegar a ser efectiva. Ha tenido ha tenido, sí, efectos, benéficos en ciertos pacientes, no en todos, han sido casos selectos. Sin embargo, esta técnica necesita ser perfeccionada y todavía más personalizada de acuerdo al caso del paciente, ¿no? Entonces, sí, es una técnica que está, por así decirlo, bueno, por lo menos para obesidad, es relativamente nueva, todavía le falta mucho. Sin embargo, a muchos de nosotros probablemente en el futuro, nos vaya a tocar hacer esto, ¿no? Nos vaya a tocar indagar más en esto o, pues, tratar con ciertos casos, a los que nos dediquemos, si es que nuestros caminos siguen así a la neurocirugía, ¿no? Pero básicamente, eso es lo importante sobre este tema, esos son mis conclusiones y, pues, por el día de hoy, pues, por la plática de hoy sería todo. Muchas gracias por su atención y gracias también por la invitación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante. ¿Cómo le hago para salir? Ahí está. No, muchísimas gracias a ti, Mario. Estuvo muy padre la plática. Muchas gracias. Sí, la verdad es un tema que está, o sea, un tema relativamente nuevo. Hay mucha información que es muy nueva, no hay muchos estudios concluyentes como tal, pero es muy interesante, es muy interesante. Quizás sea una técnica que se haga mucho en el futuro, que a muchos, como comentaba, a muchos de nosotros nos va a tocar hacer.
Entonces, por eso es que se me hizo muy interesante y muy emocionante, la verdad. Acabo de leer en el chat que dice alguien, dice Alder, ¿existen criterios de elección para pacientes? Ahorita no es una cirugía que se hace, por lo menos, a mis bibliografías, ¿no? Porque no estoy en ningún instituto de tercer nivel o algo así. Sin embargo, son ciertos casos nada más, es como, está experimental. Entonces, principalmente son pacientes que ya tienen un IMC aproximadamente arriba de 35, incluso a veces arriba de 40, que ya han tratado el intentar terapia psicológica, terapia nutricional, terapia física, y no han tenido efecto. Además, que ya tienen cierto tiempo de evolución con la obesidad. Entonces, no es para cualquier paciente con obesidad, sino ya los que, por así decirlo, los que ya han batallado mucho, ¿no? A lo largo del tiempo con la obesidad. Y pues, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Los que quiero mucho y saludos a Guadalajara también. Saludos desde el No, norte. muchas gracias a ti. Saludos desde Guadalajara.